Yo tanto de chico como hoy en día fui de jugar a la franquicia de Crash Bandicoot, es mi personaje favorito y sus títulos son los juegos de plataformas que más he disfrutado en mi vida. Pero luego tenemos a su hermanastro menor, al dragoncito buena onda. Y lo llamo así porque pese a que no son de la misma compañía, los estudios desarrolladores de los mismos sí que se llevaban muy bien, y es gracias a esto que se creó una costumbre de juntar a ambos personajes cada que se podía, ya sea por medio de demos jugables, huevos de Pascua o con crossovers, que reforzaban más la idea de hermandad entre estos dos personajes. Eso sí, yo nunca llegué a jugar a ninguno de los juegos de Spyro, ninguno, ni siquiera a los que llegaron a la Play 2, por lo que de un tiempo para acá me dieron esas ganas de jugar aunque sea los 3 primeros títulos de la Play 1, y comprobar por mí mismo si son tan buenos como la gente muchas veces dice, y en este video daré mis opiniones sobre los 3 juegos, y recuerden que todo lo que se dice aquí es meramente mi opinión personal, por lo que nada de lo que diga será la verdad absoluta, por lo mismo no deberían tomárselo a pecho. Una vez dicho esto, empecemos. Well, look what I found. Muy bien, algo a tomar en cuenta. ¡El cielo es el límite! De acuerdo. Yo antes de tan siquiera jugar algún Spyro, yo ya había escuchado por ahí que los juegos del dragoncito buena onda eran considerados clásicos de la Play 1, así como pasa con la franquicia del marsupial, pero bueno, yo en estos casos, si bien tomo en cuenta eso, no dejo que eleve mis expectativas de manera innecesaria, solo los juego y saco mis propias conclusiones al respecto, aunque bueno, depende del juego. Pero con Spyro, después de completar el primer juego, puedo entender al 100% todos los halagos que recibe, perteneciente al género de los Collectathons, es decir que realmente la mecánica se centra en recolectar todos los objetos del nivel, y sacado en el 98, Spyro llegó como otro juego del género, porque si no mal me equivoco durante los 90 este tipo de juegos eran los más populares con exponentes del mismo como Mario 64 o Banjo-Kazooie, así que se podría decir que quizá lo que diferenciaba entre un juego y otro sería el mundo que construían, y en el caso del Dragón Púrpura yo al menos sentí que si bien no tenía los personajes más profundos o un lore extenso, compensaba todo eso con un carisma que se nota, a un punto que quitando a los malos de la historia ninguno de los personajes presentados me cayó mal, aparte toda la inocencia que tenía me pareció encantadora, y sus mundos pese que algunos eran hostiles, me parecieron muy bonitos pese a los gráficos de la Play 1, que por supuesto se ven infinitamente mejores en el remake. Quizá lo que no está tan bien sería la actuación de voz, que bueno, es funcional para lo que intentan hacer, pero tampoco es criticable ya que no se profundiza en los diálogos, al menos en la primera entrega. Siguiendo con la jugabilidad, yo particularmente había jugado al Banjo-Kazooie antes y pensé que no es un mal juego, no me enganchó, no como me pasó con otros juegos, y con este Spyro sí que lo hizo, contando con mecánicas muy simples pero muy logradas, y sobre todo muy bien aprovechadas en todos los mundos, incluso haciendo variaciones en ciertos mundos con la supercarga, y lo único malo de la jugabilidad que le pudiera sacar serían dos cosas, la primera sería la cámara, se mueve muy lenta y en ocasiones se vuelve un fastidio al punto de que puedes perder de vista los peligros del nivel y peor aún, que te ataquen sin que sepas quién, por desgracia la cámara está desfasada. Y lo otro negativo de la jugabilidad sería lo repetitivo que se puede hacer, si bien como dije hay variaciones, la mecánica no cambia mucho y llega a un punto donde estás haciendo lo mismo una y otra vez, pero este punto puede ser contrarrestado viendo que la jugabilidad de Spyro me gustó, pero de que puede llegar a ser repetitivo es una realidad.
Hablando de otra cosa, los jefes me quedaron a deber, siendo para mí la mayoría aburridos. Lo que sí es un desafío son los mismos mundos, que en varios de ellos hacen que te salgas de lo usual, y con otros debes prestar mucha atención. Eso sí, no me gustó el minijuego de vuelo, que quitando el tema de que el tiempo que te ponen que es demasiado justo, las secciones las sentí lentas y hasta enfadosas. No es realmente malo el minijuego, pero yo particularmente no lo disfruté, a excepción del nivel final. Y por último, la música, si bien me parece agradable e incluso yo la describiría como una banda sonora mágica, no es mi favorita, pero ambienta muy bien en los niveles y acompaña muy bien con la estética de los mismos. La única queja que tendría sería que la misma no tiene un ciclo repetitivo decente, y me sorprende ya que el resto de elementos tiene una muy buena calidad, y que tenga ese detalle me incomoda, aunque quién sabe, a lo mejor es cosa de la emulación, puede que en consola real no tenga ese problema. Digo, al final no me sorprendería que la causa del problema sea ese. Para concluir, el primer juego de Spyro me sorprendió en muchos sentidos. Si bien, como dije, ya había escuchado comentarios de usuarios en internet diciendo que es un juegazo, y con comentarios que son más de lo mismo con el remaster, quería comprobarlo por mí mismo, y de verdad que lo disfruté bastante, y me pone triste no haberlo jugado de niño, porque yo creo que hubiera rivalizado con el marsupial, de cual es mi personaje favorito perfectamente. Obvio, aquí no acaba, jugué los tres, y debo hablar de los tres. O no, debo decir algo antes de continuar, y es que el segundo juego quizá no lo disfruté tanto como el primero, pero en general siento que en calidad se mantiene, y como no lo iba a hacer, si es como su predecesor pero con mejoras, porque en realidad el juego se mantiene prácticamente igual al primero, solo que agregando nuevas mecánicas, que hablando de, hacen del mismo juego algo más llevadero ya que no te las dan de primeras, y son cosas pequeñas que no son un cambio abismal pero sí que hacían falta, como lo es el impulso extra para dejar de volar. Antes dejabas de volar sin más, y con peligro de morir, ahora levitas un poco antes de frenar, lo cual está increíble para alcanzar estructuras que pueden ser muy justas en distancia, o para aterrizar de manera más segura, y al igual que el juego anterior lo aprovecharon bien. Quizá en algunos saltos no es necesario usar esta mecánica, pero en otros hacen la diferencia. Luego tenemos el poder nadar. Vaya, pero qué gran mejora. Aunque si bien los niveles bajo el agua no son malos, hablamos de niveles en el agua, algo que por alguna razón da pereza jugar. Luego tenemos el cabezazo contra el suelo, que honestamente se usa poco en el juego, aunque bueno, tampoco se le podía sacar mucho jugo, no como por ejemplo el escalar. Lo que quizá es más aprovechado, y la verdad me pregunto por qué no son habilidades que se puedan aprender, son las de volar, la supercarga y las bolas de fuego y hielo respectivamente. Para varios niveles en ciertas secciones del mismo, hay una especie de portería donde si pasas a través de ella obtendrás por tiempo limitado las habilidades mencionadas, y que por lo general sirven para resolver un rompecabezas o hacer una tarea que anteriormente te pidieron, y si bien hasta cierto punto puedo entender por qué no son habilidades aprendibles, pero creo que para cuando uno terminara el modo historia o con un cierto porcentaje del juego completado te las pudieron dar para usarlas las veces que tú quieras. Yo sé que eso sería pedir de más, pero para el uso que al final se les dio, la verdad no me puedo quejar. De lo que me puedo quejar es otra vez de los minijuegos de vuelo, que nuevamente no me gustaron. Es tan así que ya para este juego, después del primero no volví a hacer ninguno, con todo y que con eso me afectara el completar el 100% del juego, simplemente prioricé divertirme antes que pasarla mal. Hablando de otra cosa, ahora los personajes hablan más con respecto al juego anterior, y esta vez hay un poco más de historia, por lo que ahora sí que se le puede juzgar un poco más la actuación de voz, menos en español. Ese doblaje ni lo menciono. ¿Qué pasa? ¿Te molesta, gatito? Bueno, se puede decir que en la mayoría de casos la actuación cumple, aunque por ser lo que es hasta eso es exagerado, y en otros casos parece que ni lo intentan, sobre todo Hunter, en las cinemáticas pues ahí anda, pero en los diálogos dentro del juego parece que anda como con flojera o parecido, y puede que todo el tema actuación sea así porque al final tampoco las animaciones o los gráficos dan lugar a poder hacer algo más expresivos, pero oye, pudieron hacer un poco más.
En donde se hicieron hasta de más en la variedad. Madre mía, que este juego no se anduvo con conformarse con lo mismo, sino que buscaron darnos lo máximo de variedad que pudieron. Ya comenzando con el primer nivel, tenemos el lanzarle piedras a un desgraciado, volar para completar una tarea o para alcanzar otra sección, y para posteriores niveles incluso te meten minijuegos súper interesantes, para que se hagan una idea de lo que hay, por lo que será muy difícil aburrirte aquí. Ya otra cosa sería que quizá algunas actividades no te gusten, pero al César lo que es del César, el juego no se hace repetitivo. Aunque eso sí, el juego es hasta eso más corto, digo yo. Con el primer juego perfectamente para completar el 100% me tomó como 2 semanas, incluso creo que lo completé en menos, pero con este juego pese a que no lo terminé al 100%, siento que perfectamente en menos de una semana te lo terminas, o al menos esa es la sensación que me dio. Eso sí, aquí me gustaron las batallas contra los jefes, solo son 3 pero que bien me la pasé, no son lo más difícil del mundo, pero definitivamente no son fáciles, y aquí sí que me costó más de un intento poder vencerlos, sobre todo contra Ricto, ese canalla sí que sabe moverse. Retomando un poco con los personajes, estos son igual de carismáticos que en el anterior juego, y con el hecho de que en general hablan más los personajes, terminaron cayendo mucho mejor. Digo, ya para empezar, el que el protagonista hable más hizo que terminara de caerme bien este dragoncito. Y una cosa respecto a él, son los 90 y aparentemente todo personaje que se creara en esta época debe ser cool, por mucho que eso signifique dar pena ajena. Pero en el caso de Spyro no lo sentí así. Sí, puede que el personaje se creara para que sea genial y todo lo que tú quieras, pero el mismo no es vergonzoso de ver pese a todo, bien hecho Insomniac Games. Y para terminar solo diré que en los demás aspectos sigue igual, tanto en lo bueno como en lo malo, cosa que no es que esté del todo mal, solo que se nota que las prioridades eran otras. Sigo sosteniendo que disfruté más el anterior juego, pero eso para nada significa que en este no fuera así. Me la pasé muy bien completando los mundos y los retos que estos incluían, así como sus personajes, una excelente secuela. La tercera y nos vamos. Ya para empezar, lo que se puede decir de entrada del juego es que si bien en otros apartados tampoco es que exista una mejora como tal, como lo son los gráficos, aún con esas logra sentirse hasta eso una entrega única. Ya para empezar, que se profundiza, aunque sea un poco más que en la entrega pasada, en la historia y en las cinemáticas, que bueno, tampoco es que se trate de algo que rivalice con por ejemplo Metal Gear, pero buscan meterte en el contexto de su mundo, porque los personajes hacen lo que hacen, así como un poco de lore. Como digo, su historia es realmente simple, pero con el suficiente encanto como para continuar con el juego, y ya que estamos, el cómo es presentada la historia está muy bien, tanto que no rompen las propias reglas que establecen ellos mismos, y esa clase de detalles se agradecen. Lo que quizá no me termina de agradar sería la actuación de voz, que oye, viendo lo visto tampoco es que esté mal actuado en realidad, pero hay algo que me resulta raro de escuchar, que son los acentos, bastantes de ellos los sentí hasta eso exagerados, aunque no sé, son cosas mías, porque a la larga se entienden y tampoco son enteramente molestos. Hablando de otra cosa, Dios mío, que aquí se volaron la barda con todo el tema de la jugabilidad, debido a 2 factores importantes, siendo el primero lo variado que son los niveles en esta entrega, ya que tenemos lo clásico de recolectar en este caso todos los huevos de dragón y las gemas esparcidas por el mapa, pero la mecánica para recolectar dichos objetos variará de nivel en nivel. Habrá casos donde simplemente están por el mapa sin más, y en otros casos tendremos que hacer ciertas actividades como por ejemplo defender a una bailarina de ballet de unos jugadores de hockey que la quieren usar de pelota. Suena ridículo, pero es así. Ahora que si bien esto abre mucho las posibilidades, tenemos el segundo factor, que son los demás personajes jugables. Spyro no hace falta presentación, ya que se controla igual que en anteriores títulos, solo que aquí las habilidades adquiridas en el segundo juego están por defecto. Luego tenemos a Sheila, esta cangurita muy linda que su especialidad es saltar grandes alturas si le pillas el truco, y dar unas patadas que no es que te reinicien el Windows, directamente te deshabilitan el sistema operativo. Me
cago en... Aunque en líneas generales se maneja muy similar a Spyro, por lo que cambiar entre un personaje y otro no será un problema. Luego tenemos al Sargento Pingüino, o al menos así le llamo yo, que en tierra es muy lento y sin muchas opciones de movilidad, que eso cambia cuando empezamos a volar, donde se siente un poco difícil de moverte hacia los lados, pero pudiendo elevarte todo lo que necesites o quieras sin aparente penalización, y lo interesante de él es su forma de atacar a los enemigos, donde literalmente lanza misiles a quien se acerque, claro con un pequeño tiempo entre disparo y disparo, imagínate si no tuviera dicho tiempo, estaría rotísimo, bueno, más roto todavía. Luego tenemos a Bentley, este peludo es demasiado lento, pero te mete unos golpes que fácil te quedas sin esqueleto, pasas a ser una masa de carne. Eso sí, no siempre tendrás que usar tu bate de hielo para pelear. Y por último tenemos al Agente 9, con este mono básicamente el juego pasa a ser un shooter, pero uno de esos ya un poco primitivo, y más si tomo en cuenta el cómo se mueve la cámara aquí, una de las jugabilidades que no me terminaron de gustar del título. En general el gameplay está muy bien y es variado, dudo que te aburras aquí, aparte que no se abusa de ninguna de las jugabilidades, es decir que no sentirás que se hicieron niveles de más aquí, a lo mejor me hubiera gustado un poco más de uno en particular pero nada más, y como dije salvo el agente macaco, no le pondría pegas en este apartado. Ni siquiera en la duración, si bien para completarlo al 100% sí que le tienes que invertir una buena cantidad de horas, el juego tampoco es que sea corto precisamente, perfectamente me duró lo suyo, y tampoco lo sentí pesado, aquí sí que puedo decir que la variedad en los niveles le sentó bien, ya que puedes estar en un momento jugando con Spyro haciendo lo típico, y de la nada hacer algo diferente, muy bien logrado el tema de la experiencia de juego. Cosa que no podría decir de la música, que vuelvo con lo mismo, no es para nada mala, es una excelente ambientación, pero particularmente a mí no me encanta, y seguimos con el mismo error de no sonar continuamente, que sigo pensando que es un error del emulador, ya ustedes me confirman, pero en caso de que no sea como pienso, vamos que ya es la tercera entrega y sigues igual. Por Dios. En lo que debes mantener igual sí o sí son los personajes, qué maravilla, aquí Insomniac no falle. Te quieren traer personajes entrañables, lo logran sobrados, y si quieren que un personaje te caiga mal, pero porque él mismo debe caerte mal, también lo consiguen sin problemas, aunque, aquí sí que me faltó más escenas donde Spyro hablara más, aquí me la deben. Para ir concluyendo, me gustó demasiado la tercera entrega, si bien tiene sus puntos aquí y allá, la experiencia en general es muy agradable y sin problemas un Spyro que no debes dejar pasar la oportunidad de jugar. Hay una última cosa. A la madre puedes hablar. Muy buenos juegos la verdad, ya solo me faltaría jugar todo lo que salió después, pero eso será para otro momento, ahorita quiero tener a Spyro en buena estima. Y bueno este fue el video, espero les haya entretenido el mismo, y sin mucho más nos estaremos viendo en un nuevo video, y no me voy sin recordarles que nadie invitó a este enano, esto no es una fiesta de entrada libre. ¡Ay, qué mala onda!